Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 46. Vida y actividades de Jesucristo. Breve resumen. El Cristo, el Hijo de Dios, se manifestó en este mundo en una forma muy sencilla y natural, pero dando pruebas evidentes y poderosas de su procedencia divina. Nació de una mujer virgen, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, de acuerdo a las palabras del ángel de Dios a María, tomadas en consideración en el tema anterior, según Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35. Conforme al concepto de padre e hijo emitido en la lección número 21 en relación con el Cristo, el Hijo de Dios. A la edad de 30 años comenzó su ministerio dándose a conocer entre los judíos como el Hijo de Dios, el Mesías y Redentor de la humanidad, haciendo grandes milagros, sanando enfermos y afligidos, resucitando muertos, instruyendo en toda justicia y predicando las buenas nuevas de salvación. Estas actividades lo identificaron como el enviado de Dios. Sanidad divina. Entre las actividades de nuestro Señor Jesucristo durante su vida ministerial, resaltan de forma admirable sus obras de sanidad divina. Este es uno de los grandes beneficios que nuestro Señor Jesucristo ofrece a la humanidad, cuyos efectos han tenido un carácter positivo, no solo en tiempos del cristianismo primitivo, sino aún en nuestra época, para todos los que creen en sus promesas. Es por ello que he tenido a bien, antes de concluir este capítulo, hacer referencia a esta actividad tan importante del Divino Maestro, la cual ha quedado como una señal permanente para su Iglesia. Esta actividad de nuestro Señor Jesucristo había sido predicha por el profeta Isaías, alrededor de 800 años antes de su nacimiento. Consideremos lo que nos dice el pasaje siguiente. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo cumplió ampliamente lo relacionado con esta profecía durante el período de su vida ministerial. Al respecto, consideremos lo que dicen los pasajes bíblicos siguientes. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en la cama, y les servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lucas capítulo 13, versículos 11 al 13. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enhestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó, y glorificaba a Dios. Lucas narra un hecho resaltante relacionado con el milagro de la resurrección de la hija del príncipe de una sinagoga judía. Era un varón llamado Jairo, el cual vino y, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo, y yendo le apretaba la compañía.
Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprimes, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: Me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando, y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: Tu hija está muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo: No lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego. Y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Lucas capítulo 8, versículos del 41 al 56. El apóstol Juan relata el milagro de sanidad divina realizada por Cristo en un hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Él inicia su descripción diciendo que hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Bethesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento de agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho, e íbase, y era sábado aquel día. Juan capítulo 5, versículos del 2 al 9. Jesucristo realizó muchos milagros de sanidad divina, los cuales no pretendo relacionar en su totalidad en este tratado. Sin embargo, quiero resaltar que Él no limitó esta importante actividad a sí mismo, sino que facultó a sus discípulos para que con toda autoridad realizaran esta maravillosa obra. Consideremos lo que nos dice el pasaje bíblico siguiente. Mateo capítulo 10, versículos 1, 5, 7 y 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por camino de gentiles no iréis. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Después de la ascensión del Señor, los discípulos continuaron esta obra. Un ejemplo de ello lo encontramos en el milagro realizado por los apóstoles Pedro y Juan a un paralítico. Como de costumbre, ellos subían juntos al templo a la hora de oración, en este caso la de nona, que en Israel son las 3 de la tarde, y un hombre que era cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: «Mira a nosotros». Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: «Ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Santiago, en su epístola universal, hace una recomendación a la Iglesia acerca de la sanidad divina, según el siguiente pasaje de las Escrituras. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Esta autoridad fue extendida por el Señor a todos los creyentes en Él. Al respecto, consideremos el siguiente pasaje bíblico. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recomendaciones. Antes de concluir este tema, quiero hacer algunas recomendaciones a las personas interesadas en recibir la sanidad divina. Creer. Uno de los aspectos fundamentales que interviene en la posible realización de cualquier hecho milagroso es la fe de la persona relacionada con él mismo, o sea, creer que en verdad Dios tiene poder para hacer la obra y que quiere realizarla. El Señor Jesús hizo énfasis varias veces sobre este aspecto tan importante para el creyente. Al respecto, consideremos lo que dice el siguiente pasaje. Marcos capítulo 9, versículos 21 al 27. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano,
enderezóle y se levantó. La expresión creer, en este caso, implica también una actitud insistente. Si usted cree de verdad que Dios puede hacer la obra, aunque usted no reciba la sanidad en la primera ocasión, sígala pidiendo. Continúe insistiendo a Dios con esa fe que Él demanda, y al final usted obtendrá la victoria. Recuerde el tema de la oración, en que el Señor sugiere una actitud perseverante. Otra característica implícita en este término es una entrega total en las manos de Dios. Si usted dice en su corazón, voy a pedir la oración por la sanidad divina a ver si me sano, y si no, entonces recurro a otros medios, tenga la seguridad que Dios no lo va a sanar. Ahora bien, si por el contrario usted dice ponerse de manera incondicional en sus manos para vida o muerte, entonces Dios hace la obra. Nótese que las personas que recurrían a Cristo para ser sanadas eran en su mayoría desahuciadas de los médicos o casos que no eran de la competencia de estos, por lo que les era más fácil entregarse incondicionalmente en las manos de Dios. Así cual ellos, es necesario que también nosotros nos pongamos en sus manos para que Él haga la obra. Integridad del creyente. El creyente o siervo de Dios, facultado por su Espíritu Santo para esta actividad, necesita ser suficientemente íntegro y fiel para tener el respaldo de Dios a la hora de realizar la obra de sanidad divina. En algunos casos se requiere mantener una actitud de ayuno y oración constante para que la obra pueda ser realizada. Si leemos el contexto del pasaje citado anteriormente, encontraremos que antes de que Jesús llegara a donde estaba el endemoniado, ya sus discípulos habían tratado de echar fuera al demonio y no habían podido. Consideremos al respecto el pasaje de referencia. Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Humillarse ante Dios. La humillación es una de las actitudes del ser humano que más fácilmente mueve a Dios a usar misericordia. Toda persona debe sentirse ante Dios como indigna de sus dádivas y en tal actitud implorar el favor divino por piedad para poder recibir lo que necesita. Pues la palabra de Dios dice, según 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en Salmo 51, versículo 17, dice que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Una evidencia de ello se refleja de forma maravillosa en el relato de la mujer sirofenicia. En una ocasión que Jesús fue a las partes de Tiro y de Sidón, una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio». Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: «Despáchala, pues da voces tras nosotros». Y él respondiendo dijo: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y le adoró diciendo: «Señor, socórreme». Y respondiendo él, dijo: «No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo: «Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores». Entonces, respondiendo Jesús, dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres». Y fue sana su hija desde aquella hora. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Apartarse del pecado. Si recordamos el pasaje bíblico leído, según Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, nos daremos cuenta que si el enfermo está en pecados, le son perdonados. Debido a ello, es necesario también mantenerse libre de toda contaminación pecaminosa para que esa bendición de Dios sea permanente en la vida de la persona.
Al respecto, consideremos lo que nos dice el pasaje siguiente. Juan capítulo 5, versículos 13 y 14. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, no sabía quién lo había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole: He aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor.